Hola, bienvenidos todos al evento Anfitrionas, Hablemos de Tecnología. Mi nombre es Natalia Corea y quiero agradecer a los organizadores de este evento que me invitaron a participar. También quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que sin ellos no sería posible hacer este evento. Como les dije, mi nombre es Natalia Corea, yo soy desarrolladora full stack, trabajo para Accenture Interactive en Dublín, Irlanda, y también soy instructora para LinkedIn Learning, donde publico cursos relacionados al desarrollo web, como son de JavaScript y demás. En esta charla quiero hablarles de cómo inicializarse en el desarrollo web. La razón de esta charla es porque cuando una persona quiere empezar a estudiar o empieza a averiguar cuáles son las tecnologías o las cosas que va a aprender para poder hacer desarrollo web, la cantidad de información es enorme y puede ser muy eh, difícil saber qué tipo de cosas, de tecnologías o herramientas hay que aprender primero para poder uno desarrollarse en esta área. Yo tuve una experiencia personal que cuando yo empecé a estudiar o quería dedicarme al desarrollo web, eh, estuve muy confundida en que qué herramientas eran necesarias para mí tener que aprender para poder trabajar. Y yo no encontré una guía muy bien que me explicara qué era cada cosa. Entonces, esto fue lo que me inspiró para hacer esta charla. En esta charla yo les quiero hablar primero de cómo funciona el Internet para así uno saber en qué área se quiere uno especializar, qué es el frontend, qué es el backend y algunos consejos para llegar al éxito a donde queremos llegar. ¿Qué es la web? Bueno, la web, siempre sabemos, todos sabemos lo que es la web, la utilizamos siempre. Este evento es sobre la web. Em, y siempre tenemos este concepto de que es como la nube, es como algo en donde nosotros nos conectamos para enviar datos, ir a Facebook, ir a YouTube, demás. Em, pero técnicamente, realmente, ¿qué es la Internet? La Internet son básicamente millones de computadoras conectadas entre sí. Los clientes, o sea, las computadoras que nosotros utilizamos como usuarios, digamos laptops, teléfonos, computadoras de escritorio y demás, se conectan al Internet, como se puede ver en este gráfico, que al fin y al cabo lo que hace es que se conecta con un servidor que se encuentra en algún lado, en algún lugar del mundo. La Internet está compuesta de millones de servidores. Veamos un ejemplo. Tenemos el navegador de la computadora. Nosotros queremos acceder a YouTube. Entonces nosotros abrimos el navegador y ponemos www.youtube.com. Esta dirección, a través de un sistema que se llama Domain Name System, el nombre o la dirección es traducida a una dirección IP. Esta es una dirección o un número que indica la localización de un servidor en algún lado del mundo. El Domain Name System es un sistema de servidores que se encargan de hacer este tipo de traducciones. Estos servidores se encuentran alrededor del mundo. Entonces, luego de que la dirección que hayamos puesto en la barra de navegación ha sido traducida, esto nos conecta a un servidor, al servidor de YouTube. Este servidor contiene la página, el código de la página, los archivos de la página que se devuelven al cliente o al navegador, nuestro navegador, para así mostrar la página. Luego de que nosotros empezamos a interactuar con la página, estos mensajes son enviados desde nuestro navegador al servidor de YouTube, donde el servidor de YouTube procesa esta información y luego envía información de vuelta al cliente. Y esta relación entre el cliente y el servidor es lo que compone una aplicación web. Y así es como funciona básicamente la Internet. Ya aquí podemos aprender dos conceptos, lo que es frontend, lo que es backend, lo que es cliente, lo que es servidor.
Los programas que se encargan de mostrar información al usuario y proveen interfase para que el usuario pueda interactuar se llaman aplicaciones cliente. Estas corren en el navegador. Luego, los programas que se encargan del procesamiento y almacenamiento de la información se llama backend. Estos viven en el servidor. Entonces, cuando hablamos de desarrollo web, hay dos roles importantes en los cuales uno puede escoger especializarse. Tenemos el desarrollo de frontend. Yo aquí he hecho una lista muy general de cuáles son las tareas o las cosas que debe saber un desarrollador de frontend. Primero, un desarrollador de frontend se encarga de construir la aplicación o la interfaz que corre al lado del cliente o en el navegador. También tiene la tarea de construir los elementos visuales de la aplicación basado en el diseño que se ha entregado por un diseñador o una diseñadora de interfaz de usuario. La mayoría de las veces también uno como desarrollador de frontend tiene que saber cómo adaptar los elementos visuales de una página para que éstas se vean bien no solo en aplicaciones de escritorio, sino también en teléfonos móviles, en televisores y demás. Esto en especial cuando tenemos una aplicación que debe correr en tabletas, en teléfonos móviles de diferentes resoluciones y demás. Entonces, es responsabilidad de un desarrollador de frontend hacer el código necesario para que la página se vea bien siempre. En aplicaciones más avanzadas, donde el procesamiento de datos es más grande, un desarrollador de frontend tiene que saber cómo hacer que la aplicación web se conecte, reciba y envíe información a un servidor remoto de manera eficiente y segura. Esto es como un recorrido muy general. Entonces, podemos decir que un desarrollador de frontend lo que se encarga es de crear todas estas interfaces que interactúan con el usuario, no solo a nivel práctico, sino tal vez a nivel visual, como son colores y demás. ¿Qué son las tecnologías básicas que un desarrollador de frontend debe saber? La Internet está compuesta de tres tecnologías. Primero tenemos el HTML. El HTML es el lenguaje marcado hipertexto. Como dice la definición, es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos. Luego tenemos hojas de estilo. Las hojas de estilo es un tipo de lenguaje que define el estilo y la apariencia de un documento escrito en HTML. Y luego tenemos JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador. Entonces, si tomamos una página, por ejemplo, tenemos un formulario tal vez para hacer login a un sistema o a una herramienta. Para poder crear este formulario, nosotros primero tenemos que definirlo a través de HTML. En HTML nosotros definimos, bueno, este es el texto, tal vez el label para el nombre o el texto que dice nombre. Luego tenemos un elemento que es el campo de texto. Luego tenemos otro que es un campo de texto de contraseña con su respectiva etiqueta, contraseña. Y luego tenemos un botón que dice acceder o login. Entonces, todos estos elementos los definimos con HTML. Con CSS nosotros le cambiaríamos el color al texto, le pondríamos bordes redondos a los campos de texto, le cambiaríamos el color del borde, el color del fondo del botón y demás. Incluso con CSS nosotros lo utilizamos para que ese mismo formulario se vea bien no solo en una aplicación de escritorio, sino una aplicación que se ve en el teléfono, en una tableta. Entonces, el sistema responsive, o sea, que la página responda a las resoluciones, se hacen a través de CSS. Con JavaScript nosotros hacemos que cuando el usuario haga clic en ese botón, esa información se envía al servidor.
Esa funcionalidad se hace con JavaScript. Y es a través de estas tres tecnologías lo que componen una página web o una aplicación web. Todo desarrollador de frontend, no importa si es principiante, no importa en lo que se desempeñe o sea una persona ya ingeniera o demás, debe saber a profundidad estas tres tecnologías. Ya hablando de tecnologías más avanzadas, tenemos estas que puedes ver en pantalla. Esto, la necesidad de todas estas herramientas viene porque la web ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando la web inició, las páginas eran simplemente páginas con texto, imágenes, como tipo blog. Pero luego sabemos que ahora todos los sistemas se mueven a través del Internet. Las aplicaciones web son más complejas, la cantidad de datos que se manejan es mucho más grande y también tenemos asuntos de seguridad, muchas cosas en que preocuparse, en que cubrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si intentamos hacer un sitio que solamente se haga en JavaScript, es sumamente complicado. También por el hecho de que a veces sucede que algunas características de JavaScript y de CSS funcionan en unos navegadores, en otros no funcionan bien porque el navegador no soporta ciertas características. Eso era sumamente difícil cuando uno trabajaba con aplicaciones que habían que correr en Internet Explorer. Eso era uno de los grandes dolores de cabeza. Recientemente Microsoft ya puso Internet Explorer a descansar, las cosas son mejores, pero aún así siempre está este asunto de compatibilidad entre navegadores y entre dispositivos móviles. Entonces, debido a todos estos, digamos, desafíos y el avance de la tecnología, se crearon los frameworks. Los frameworks lo que nos permiten es crear aplicaciones web complejas de una manera más rápida, mucho más estructurada y más segura. Hay tres grandes frameworks en el mercado. Tenemos React, Angular y Vue. React fue creado por Facebook, Angular fue creado por Google y Vue fue creado por un ingeniero que trabajaba en Google que luego dejó Google y se dedicó solamente a Vue. Cada uno de los frameworks tiene su propio sistema de librerías, sistema de hacer pruebas de aplicación y demás. Entonces, si el propósito que tú tienes es trabajar como un desarrollador de frontend, tienes que aprender al menos un framework. No tienes que ser experto o experta en todos los frameworks, em, pero con que aprendas uno puedes entender fácilmente los demás. Por ejemplo, mi framework, el que más me gusta es Vue porque es muy sencillo de aprender, me gusta que es muy flexible pero en el trabajo yo utilizo Angular, esto porque el cliente así me lo solicita. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo hago Angular y Vue. Nunca he utilizado React, pero yo sé que el día que tal vez me interese o tenga que utilizarlo, bueno, me va a ser más fácil aprenderlo porque ya sé los otros dos. Y generalmente todos funcionan con principios muy parecidos. Luego, moviéndonos a los demás temas, tenemos el manejador de paquetes, los manejadores de paquetes, que esto lo que hacen es que nos permiten descargar librerías que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, hay librerías que nos permiten a nosotros manejar fechas o tal vez nos permiten instalar componentes en la aplicación o demás. Entonces, nosotros hacemos esta descarga y instalación a través de un manejador de paquetes. Hay varios en el mercado, pero los más importantes o los más usados son NPM y Yarn. NPM tal vez será el más utilizado de todos. Para empezar, si tú estás empezando a hacer desarrollo web, eh, puedes empezar con NPM. Lo que debes saber es cómo instalarlo, qué comandos utilizar para instalar una librería dentro de tu aplicación
cómo desinstalarla también y cómo tal vez entender un poco el archivo de configuración de npm. Luego, otra cosa que debes saber que existe, que trabaja en conjunto con los frameworks en manejador de paquetes, son los empaquetadores de módulos. Estos empaquetadores de módulos lo que hacen es como compilar las aplicaciones. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una aplicación en React que tiene mucho código, tiene muchas dependencias, estas dependencias todo se maneja a través, por ejemplo, de npm. Entonces, en empaquetadores de módulos lo que hace es que tomas todo este código, lo compila, pone solamente el código que realmente es necesario dentro de la aplicación y genera un archivo de JavaScript donde el código ha sido minificado y comprimido. Realmente si tú abres este archivo de JavaScript y lo intentas leer es muy difícil, ya que ha sido minificado. Eso se llama minificado. O sea que se ha dejado en el tamaño más pequeño posible para que así pueda ser cargado rápidamente por el navegador. Hay varios empaquetadores de módulos en el mercado, pero los más famosos son Browserify y Webpack. Webpack tal vez será el más utilizado. Y finalmente tenemos los frameworks para CSS. Al igual como JavaScript, que cuando tenemos aplicaciones grandes es muy complicado utilizarlos, lo mismo sucede con el CSS. Con el CSS lo que sucede es que em, varios navegadores funcionan diferente y tienen características diferentes al nivel de CSS. Y a veces es un poco tedioso poder hacer que el código sea compatible a través de diferentes navegadores y también está el asunto de las diferentes resoluciones de pantalla de los dispositivos que debemos hacer soporte. Entonces, los frameworks de CSS fueron creados como una manera de poder hacer el CSS mucho más fácil. De hecho, montar una aplicación con Bootstrap o descargar componentes Materialize y demás, hacen que la aplicación sea mucho más rápido de construir. Esta funciona mucho mejor a través de diferentes navegadores y todas ofrecen maneras para poder crear diferentes resoluciones mucho más fácil. Entonces, entre todo esto, si tú quieres empezar a utilizarlo, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, yo te recomiendo que escojas un framework. eh, Puede ser cualquiera de los que está ahí. En estos frameworks tienen sus propias librerías e herramientas que tú puedes utilizar para crear tu primera aplicación. Estas herramientas ya utilizan por defecto Webpack y npm por lo general. Entonces, de una vez cuando tú corres estas herramientas, instalan todo lo que necesitas para que tú puedas crear tu primera aplicación. Ese es un buen punto de inicialización para poder experimentar y aprender. Y luego, encima de esto, puedes instalar un framework de CSS para poder hacer los estilos de la página más fácilmente. Así es como se pone todo en conjunto para crear aplicaciones web más grandes. Ahora hablamos del desarrollo backend. Em, el lado de backend se enfoca más que todo en la implementación de las reglas del negocio de una aplicación. Un desarrollador o desarrolladora de backend debe asegurarse que la aplicación cumpla con todos los requerimientos establecidos en la planeación del proyecto. En coordinación con el lado del frontend, debe diseñar y desarrollar puntos de entrada donde el cliente o la aplicación frontend puede conectarse para enviar peticiones. Se encarga el manejo correcto y seguro del procesamiento y almacenamiento de la información. Y un desarrollador de backend debe saber el lenguaje de programación que se utiliza del lado servidor y así como también el lenguaje para poder acceder y manipular los datos en las bases de datos. Los desarrolladores de backend básicamente son los que escriben las aplicaciones que viven del lado del servidor. Estas aplicaciones esperan peticiones o mensajes desde el lado del cliente para así procesar y almacenar información y devolver la información al cliente.
Y también del lado del backend tenemos los que son las bases de datos, que son también servidores especiales con programas especiales que se encargan de el almacenamiento estructurado y seguro de la información. ¿Qué tecnologías hay del lado del backend? Bueno, backend es sumamente amplio. Hay muchos sistemas, muchos tipos de sistemas, muchos tipos de lenguajes. Y yo aquí he hecho como una lista de lo más general que hay en el mercado. Entre los lenguajes de la programación encontramos los que puedes ver en pantalla: Java, PHP, Python, Node. Node lo que hace es correr JavaScript o TypeScript del lado del servidor. Ruby y .NET. Luego tenemos sistemas de almacenamiento de datos. El más utilizado y conocido será MySQL, porque MySQL es open source. Eso significa que tú puedes descargarlo e instalarlo en tu computadora si tú quieres, así para poder hacer pruebas y aprender. Tenemos SQL Server, que es de Microsoft. PostgreSQL, Oracle, MongoDB, que es un tipo especial de base de datos, y hay muchas más. Estas son como las más grandes y utilizadas por empresas ya más robustas, más grandes. Otra cosa que hay que tener en cuenta del lado del backend son los servidores. Los servidores o el software que se instala del lado del servidor son como sistemas operativos especiales que hacen que el servidor pueda cumplir sus tareas, como lo que es, por ejemplo, abrir puertos para que los clientes se puedan conectar, networking y demás. Entre los servidores o software de servidores más conocidos tenemos Apache. Apache es open source y es sumamente utilizado. Luego tenemos Internet Information Server. Este es el servidor, digamos, creado por Microsoft. También estas son Java System Web Server y GSOL Server. Entonces, ¿es necesario conocer los servidores? Bueno, es necesario saber al menos los conceptos generales, especialmente si nuestras aplicaciones del lado de backend dependen de un servidor en específico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, si tú te quieres dedicar a ser un desarrollador de backend, lo que debes primero es escoger un lenguaje. Es muy difícil ser experto en todos los lenguajes. Realmente alguien que diga que es experto en toda esta lista de lenguajes es como un poco difícil, un poco improbable. Y es generalmente más recomendado que alguien sea experto en un lenguaje o especializado en un lenguaje que tratar de aprender todos los lenguajes, ya que es muy difícil. Y el nivel de profundidad que uno puede llegar tal vez no es la necesaria para poder hacer un trabajo bien. Entonces siempre es mejor elegir un lenguaje. ¿Cuál lenguaje elegir? Bueno, siempre es recomendable ver qué es lo que es más popular en el mercado, qué es lo que más se pide. Por ejemplo, Java es un lenguaje que ya tiene muchos años. Las empresas grandes lo utilizan mucho en sus sistemas y y es un lenguaje que va a estar para mucho, mucho tiempo más. Python, Node, también son muy populares. PHP era muy popular, ya ahora ha ido disminuyendo. Entonces, dependiendo ya de un gusto personal o un asunto de ver qué es lo que hay en el mercado y demás, puedes escoger un lenguaje y empezar a aprender este lenguaje, aprender cuáles son las herramientas, cuáles son los frameworks alrededor de este lenguaje, cómo hacer pruebas unitarias, cómo montar servidores web con este lenguaje. Siempre enfocándose en el mismo lenguaje. Igual tenemos los con el almacenamiento de datos. Eh, todo- Todos los sistemas de almacenamiento de datos utilizan SQL como lenguaje para poder acceder a los datos con algunas variantes entre los diferentes sistemas.
Entonces también es importante aprender SQL como lenguaje, aprender que son bases de datos relacionales, como lo que son tablas, cómo acceder a los registros y demás. Y luego tener conocimientos generales sobre servidores. Esto te va a permitir poder crear las aplicaciones del backend de donde se comunica las aplicaciones del cliente del frontend. Otra cosa que debemos mencionar también son las tecnologías de la nube. Em, Hace años, antes de la nube, las empresas grandes lo que hacían era que compraban sus propios servidores, tal vez en un sótano o en algún lado, ponían estos servidores y desde ahí eh, servían sus aplicaciones a la internet. Bueno, resulta que Amazon tuvo una idea que ellos se dieron cuenta que muchos de los servidores que ellos tenían a veces quedaban desocupados o a veces no los utilizaban siempre. Y se les ocurrió la idea, bueno, ¿por qué no los alquilamos? Alquilémoslos a alguien que sí los quiera utilizar y así, bueno, tenemos dinero. Así fue como inicializó la nube. Resulta que el negocio fue tan bueno que entonces Microsoft y Google lo siguieron y después Oracle también. Google y los demás dijeron, bueno, de esto es un negocio enorme, vamos a hacer lo mismo. Entonces, básicamente la nube o estos tipos de tecnologías de la nube es alquiler, por así decirlo, de servidores. Muchos tipos de servidores, digamos, si tú quieres alquilar, no sé, 100 nodos, servidores con alta capacidad de procesamiento y demás. Entonces tú nada más vas ahí a Amazon o a Google, a Azure, y tú nada más eliges ahí como si estuvieras viendo un menú de un restaurante y tú haces tu configuración del sistema que quieres correr. Se llama la nube porque ya las empresas no es necesario que compren su propio equipo, ni tengan que contratar personas que tengan que mantener este equipo, sino que ellos van a Amazon, a Azure, a Google, a Oracle, y ellos nada más a través de la internet hacen un request, hacen una petición de los sistemas que quieren correr y ahí es donde instalan sus aplicaciones web para poderlas servirlas en la internet. Aparte de estos sistemas, por supuesto, con la tecnología y demás, estos sistemas se volvieron más complejos. La gama o el catálogo de servicios se volvió mucho más grande y con los años también esto ha generado que hayas personas que se especialicen en tecnologías de la nube. Por ejemplo, como desarrolladores DevOps, desarrolladores de cloud y este tipo de posiciones que tú puedes ver en listas de trabajo. Estas ya se encargan de cómo montar los sistemas en la nube. Nosotros como desarrolladores web no es necesario ser experto en todo lo que, por ejemplo, dice Amazon Web Services o demás. Pero sí es necesario, por ejemplo, cómo saber cómo montar una aplicación web en Amazon, en Google Cloud y demás. Cómo decir, por ejemplo, he creado esta aplicación, tengo el backend, tengo el frontend, ahora sí necesito servirle al internet. Bueno, voy a ir a Amazon y saber cuáles son las herramientas que utilizar para montar la aplicación de una manera segura. Es por eso es que uno como desarrollador web sí hay que saber un poco. No generalmente ser extremadamente un experto, pero sí saber cómo utilizarlo. Otra herramienta que te quiero hablar son los Content Management System. Estos sistemas son aplicaciones web ya construidas que alguien puede utilizar para montar un sitio web o montar una tienda en línea sin tener que hacer programación. Em, el más famoso de todos estos es WordPress. Em, Tú puedes, por ejemplo, alquilar, comprar un servidor WordPress, comprar una plantilla, algo que se vea bonito, instalarlo en tu servidor de WordPress y ya puedes crear tu propio sitio web sin ni siquiera haber tenido que tocar código.
El mismo WordPress ofrece herramientas para poder subir contenidos, subir imágenes, crear posts de blogs y demás. Y aquí hay otra lista de muchos sitios y herramientas que se pueden utilizar con propósitos parecidos. Por ejemplo, Shopify, que está especializado en tiendas en línea. Bueno, Google Sites es muy pequeño, es muy sencillo, pero también se puede utilizar para hacer páginas web. Es como mucho más sencillo que WordPress. Tenemos Joomla, tenemos Blogger, tenemos otra variedad. Muchos de estos tienen licencias de pago, como Joomla, hay que pagar para poder tener acceso a estas herramientas. Por eso es útil saberlo en caso de que, por ejemplo, tal vez no te interese aprender programación, pero si quisieras montar un sitio web, em, entonces puedes acceder a alguna de estas soluciones. Aquí yo te quería mostrar un gráfico muy sencillo de que a mí siempre me da mucha gracia de cuáles son las diferencias entre frontend y backend. Aquí puedes ver que bueno, el animalito se ve así como todo lindo, inocente, lleno de colores alrededor, y que el backend se ve como esa cosa monstruosa de tentáculos en la oscuridad, en la profundidad del mar. Em, Eso es como más o menos cómo funciona la web. El frontend siempre uno debe presentar todo lo mejor que pueda al usuario. El backend, por supuesto, no es una cosa de terror ni nada que esté en el fondo del mar ni nada de eso, pero sí es algo como abstracto y oscuro al que el usuario no tiene acceso. Entonces, esto es como una figura, una comparación graciosa. Otro término que es muy común es el desarrollo full stack. Full stack developers o desarrolladores full stack son desarrolladores que trabajan no solo en el frontend, sino también en el backend. Em, Esto mucho depende del tipo de tecnologías que se utilicen. Por ejemplo, doy mi ejemplo que yo soy frontend, em, pero también digo que soy full stack porque yo he trabajado en aplicaciones en Node.js con MySQL. Ese es el stack que yo manejo. Actualmente, con mi cliente actual, yo estoy trabajando en una aplicación Angular. Ellos utilizan Java en el backend. Entonces, ya ahí, digamos, yo ya no soy full stack. Soy más que todo frontend. He estado tratando de aprender Java y ahí poco a poco, por como no es mi especialización, me he estado enfocando más en tareas frontend. Entonces, ser full stack mucho depende de la experiencia que uno tenga. Ya viene a través de los años por la necesidad de tener que aprender otras tecnologías y demás. Entonces, tú verás que en puestos de trabajo cuando se necesitamos desarrollador full stack em, tienen una lista de tecnologías específicas. Entonces, tú puedes ver si haces match o no, dependiendo de la experiencia que tengas. ¿Qué otras herramientas son importantes a la hora del desarrollo web? Bueno, primero son los editores de código. Em, los editores de código son, bueno, programas para editar el código. Estos generalmente tienen marcadores que facilitan la lectura y la escritura de código. Y hay muchos en el mercado, muchos son gratis. El más popular de todos es Visual Studio Code, es el que yo uso personalmente. Es gratis, es hecho por Microsoft. Em, Tiene muchas herramientas, muchos plugins para muchos tipos de lenguajes. También otro que utilizaba es Sublime Text, es muy bueno. Requiere una licencia, es pequeña, hay que pagarla. Brackets es bueno, pero yo tuve problemas con estabilidad de brackets, pero también es bueno y es gratis. Y hay muchos más. Luego hablamos de repositorios de código. Es repositorios de código software que permite el rastreo de cambios en el código, permite la colaboración entre varios desarrolladores que trabajan en la misma aplicación
Y el más popular y que se utiliza actualmente es Git. Entonces, cuando tú estás en una empresa, tú entras a una empresa a trabajar como desarrollador, generalmente lo que te van a decir, bueno, el código se encuentra en esta dirección, que es un servidor de Git. Entonces tú debes descargarlo a través de los comandos de Git. Cuando lo descargas, crea una copia que vive en tu computadora y luego de que tú hayas terminado tus cambios, tienes que correr un comando para subir tus cambios al repositorio. Generalmente, antes de que se suban los cambios, hay que hacer un proceso de revisión de código en donde tu jefe o tus colegas revisan tu código, ponen comentarios, revisan que todo esté bien y luego de que el código ha sido aprobado, este ya se sube al repositorio principal. Todos estos comandos de subida, peticiones de código, revisiones de código y demás se hacen a través de comandos de Git. También, digamos, se puede dar la situación en donde por error alguien subió un código erróneo que causó una pulga. Entonces, en ese caso hay que hacer una reversión del código. Hay que ir a una versión anterior. Entonces, eso también se puede hacer a través de Git. Entonces, Git es sumamente importante, especialmente cuando se trabajan en equipos de desarrollo. Y es importante aprenderlo si se quiere trabajar, si se quiere aplicar a un puesto de desarrollo web. ¿Cuáles son las ventajas de ser desarrollador web o desarrolladora web? Es un área con mucho crecimiento, muchas ofertas de empleo. Casi que todas las empresas ahora intentan tener sus sistemas en la web, entonces siempre hay ofertas de empleo. Se puede trabajar remotamente. Incluso antes de COVID ya las empresas o el mercado estaba cada vez más a la tendencia de tener trabajo remoto. Puedes utilizar tus habilidades para construir tus proyectos personales si eso es lo que a ti deseas. em, y tiene muchísimas áreas de crecimiento profesional, como pudiste ver anteriormente. Hay muchas tecnologías, hay muchas cosas en donde uno se puede mover, no solo al desarrollo, sino también a la administración de proyectos y demás. Es un área muy, muy grande. Entonces, empezar al desarrollo web es entrar en un área muy, muy amplia. ¿Y qué consejos te puedo dar para el aprendizaje? Bueno, el primer consejo que te quiero dar es primero definir un objetivo. Em, ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres aprender por diversión? ¿Quieres construir tu propio sitio web? Tal vez tenés una idea de algún emprendimiento o demás. Em, ¿Quieres entender cómo funciona la web como complemento a tu carrera actual? ¿Sientes que va a ser un aporte muy grande a tu carrera actual, aprender de tecnologías de programación? O si quieres cambiar de carrera totalmente al desarrollo web. Entonces siempre es pensar, ¿por qué yo quiero aprender? Ya con un objetivo claro, em, hay que hacer un plan. Y en este plan debes elegir las tecnologías que debes aprender para llegar a tu objetivo. Puedes empezar con una o dos tecnologías. Luego enfocarte en estas tecnologías y dejar lo demás de lado por el momento. No confundirse, no, digamos, si aprendemos frontend, HTML, CSS, JavaScript, no nos vamos a ir corriendo a aprender Java ni estudiar nada de Java, sino que simplemente nos vamos a enfocar en eso, tomar cursos, aprenderlo bien, utilizar las herramientas correctas y demás. Hacer un plan de cómo llegar a tus objetivos. Digamos, si quieres hacer frontend, entonces, bueno, primero aprender HTML, CSS, JavaScript, luego saltar a frameworks y manejadores de paquetes y demás. Entonces, hacer como una línea, no solo a corto plazo, sino a largo plazo también. Y si lo que quieres es aplicar a un puesto de desarrollo web, sí hay que saber a programar. Hay muchos cursos en línea, puedes ir a la universidad a aprender a programar, pero también puedes aprender a través de la internet.
Yo tengo colegas que ellos han aprendido a través de la Internet, nunca fueron a la universidad y es totalmente viable. Em, el asunto es hacer una lista de las cosas que debes aprender y tener en cuenta que la programación se aprende a través de la práctica constante, a través de la resolución de problemas difíciles, y nunca uno rendirse. Es, es un asunto que, como digamos, como ir al gimnasio, al principio duele, programación también, al principio es muy difícil, pero entre más uno lo haga, más fácil se vuelve con el tiempo. Y el tercer consejo que te puedo dar es que disfruta el proceso. Eh, hazlo si te gusta la programación, te gusta el desarrollo web, hazlo. Si ves que no es lo tuyo, es posible que tal vez no llegues a donde quieres llegar, ya que requiere un poco de consistencia, realmente disfrutar de las tecnologías, pero si sientes que es lo tuyo, disfrútalo. Valora tus logros cada vez que logres algo, cada vez que hayas resuelto algo, valóralo. No te compares con los demás. Esto es muy importante porque siempre encontrarás personas que saben mejor que tú, saben más cosas que tú. Vistes que hay infinidad de cantidad de tecnologías y yo he encontrado montones de personas que sí saben mucho y, y eso será siempre. Siempre encontrarás a alguien que sabe mejor que tú. Entonces la verdad es que no vale la pena uno compararse. Em, Uno se compara para ir para el aprendizaje, no para sentirse uno menos. Busca personas que sepan más que tú y tal vez que te puedan asesorar. Si tienes amigos, amigas, personas que ya trabajan en el área, alguien que te pueda guiar a donde tú puedes llegar. Y si no tienes personas así, también te puedes unirte a comunidades en la web, grupos de desarrolladores, leer blogs. Hay muchísimos, incluso puedes seguir personas en Twitter que se dediquen a ciertas tecnologías y demás. Y también tener en cuenta que Google, Stack Overflow siempre son tus mejores amigos en la programación. No importa cuántas experiencias tengas, siempre vas a terminar en Google buscando algo. Yo siempre en el trabajo, a pesar de que ya tengo varios años de trabajar con JavaScript, siempre a veces algo se me olvida y siempre voy a Google a buscar cosas que se me han olvidado. O cuando he tenido un problema difícil, algo extraño, que no sé cómo resolverlo, siempre hay alguien en Stack Overflow quien ya hizo esa pregunta antes y uno puede encontrar respuestas muy fácilmente. Y esta sería la charla. Muchas gracias por acompañarme. Espero que estos consejos les sean útiles y que los inspire y las inspire a unirse a esta carrera. Y muchas gracias nuevamente a nuestros patrocinadores por hacer este evento posible. Muchas gracias.